Bueno, sobre eso te consulto y tal, y la verdad es que hay varias cosas para charlar. El tema del presupuesto, por supuesto, es una de esas cosas, porque uno estima, por lo menos desde este lugar, que para negociar con el fondo uno debería tener un presupuesto, ¿no? Y finalmente la oposición, después de 21 horas, cuando ustedes pidieron volver a comisión, decidieron rechazarlo cuando básicamente era lo que estaban pidiendo hace un rato. ¿Cómo analizás eso? Porque es la primera vez que se vota en contra en el recinto desde la Vuelta a Democracia un presupuesto a Cristina. En 2010 se había devuelto a comisión y nunca llegó a votarse en el recinto, ¿no? Así es. Es muy responsable. En general, dejar a un gobierno sin presupuesto creo que es bastante irresponsable, pero en particular hacerlo en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que no es el gobierno el que está negociando, es Argentina el que está negociando. A veces la oposición parece olvidarse de que las cuestiones de Estado, por ejemplo, la necesidad de encontrar el mejor acuerdo posible o el menos malo de los acuerdos posibles con el FMI, no es una cuestión solamente del gobierno de turno, sino que es del Estado argentino, e incluso si aspiran a gobernar la Argentina en el futuro, bueno, deberían estar interesados en qué tipo de acuerdos se van a hacer. Sin embargo, hay una actitud muy responsable que claramente no ayuda en este proceso de negociación y que tampoco ayuda en el proceso de recuperación económica de la Argentina. Nosotros estamos este año, 2021, y esperamos profundizar en el 2022, recuperándonos de una crisis muy larga, de varios años, entre la crisis económica que empezó en el 18 más la pandemia, y entonces en ese contexto, cuando necesitábamos un presupuesto que garantice los derechos que establece una ley, después esos derechos se materializan en obras públicas, en inversiones en educación, en salud, en transporte, etcétera, bueno, privar a la sociedad de esos derechos en una ley no se puede entender, digamos, ¿no? Después creo que el gobierno tiene todas las atribuciones para hacer cumplir esos derechos de igual manera, ¿no? Pero me parece irresponsable por parte de la oposición hacerlo. Mi interpretación es que tiene que ver más con sus internas y con su competencia interna por quién es más opositor, por quién es más duro, por quién lidera la oposición, y lamentablemente esa interna puesto derecho de todos los argentinos. Bueno, en ese sentido hay varias cuestiones. No sé si te llamó la atención qué es lo que hizo la coalición cívica, por ejemplo, que desde el primer momento ellos pusieron sobre la mesa que era necesario abstenerse. De hecho, ayer sacaron un comunicado planteando que voltear el presupuesto no era una opción, y aún así votaron en contra, porque si la coalición cívica, que tiene 11 diputados, se hubiera abstenido, el presupuesto salía. ¿Te llamó la atención esa actitud? Es rara. Es raro, efectivamente. Es raro porque, como bien vos decís, a ver, cuando se hace la propuesta de parte del oficialismo de volver a comisión y volver a discutir la semana que viene, ellos empiezan a deliberar entre ellos, ¿no? Sí. Hacer más como una suerte de asamblea en el medio del recinto de la oposición, que nosotros estuvimos sentados en nuestras bancas observando durante aproximadamente 2 horas cómo debatían ellos. Mira. Entre quienes querían aceptar y quienes no. Sí, era muy evidente porque lo hacían adelante todos. Y la verdad es que se notaba que había un sector que estaba dispuesto a pasar a ese cuarto intermedio, y otro sector que claramente decía no, hay que votar en contra y dejarlo sin presupuesto. Y lo que termina pasando es que se impone ese sector. ¿Qué es lo que viene pasando en la oposición hace mucho tiempo, ¿no? Viste que se hablaba de halcones y palomas, sí, de una ala dura y una ala dialoguista. Bueno, lo que viene pasando en Argentina en el último año y medio es que lo que gana en la oposición cada vez más con más claridad es ese ala más dura, que es el ala más destructiva, que es la que había además anticipado, previa a la discusión del presupuesto, que venía al recinto a voltearlo, ¿no? Sí. Porque lo dijeron, vamos a voltear el presupuesto, tenemos los votos para voltear el presupuesto. Ya eso habla de por sí, porque no es tenemos los votos para modificar el presupuesto, tenemos los votos para condicionar el presupuesto, no, es para voltearlo. Es decir, que la intención era dejar a la Argentina sin presupuesto, sí, de manera explícita. Porque además cuando volteas un presupuesto, no es que después se presenta otro, porque no se puede presentar una ley 2 veces, con lo cual una vez que votas en contra, automáticamente la Argentina se queda sin presupuesto. Así que bueno, creo que había una decisión tomada, por parte de la oposición,
y me parece muy importante que la sociedad sepa cuáles son las consecuencias de esto y cómo perjudica al país. Insisto, esto no perjudica, quizás ellos creen que perjudica al gobierno o a la fuerza política que ejerce el gobierno, pero creo que claramente lo que están haciendo es perjudicando al conjunto de la sociedad y además perjudicándola en un momento muy delicado que es en el medio de una negociación internacional. Ojalá que no sea la actitud que sigan en estos 2 años, pero si me preguntás, claro, pienso que esta va a ser la tónica de los próximos 2 años en el Congreso. Bueno, sí, es casi un adelanto. Y sabes, bueno, vos lo sabes bien, ¿no? El martes está convocada una sesión especial para subir el piso de los bienes personales, que es algo que pidieron también en esa sesión. ¿Qué opinás de esa iniciativa, no? De subir el piso del impuesto a bienes personales. Entiendo que es de 2 a 6 millones de pesos, pero ¿qué opinás, no? En medio del debate del presupuesto, que se haya optado por esto, ¿y cuál va a ser la actitud del Frente de Todos? Mira, yo opino que es un proyecto que ameritaría hacerles algo. Viene del Senado, tiene media función en el Senado, que ameritaría hacerle algunas modificaciones. En mi opinión es un poco excesivo pasar de 2 a 6 millones, pero me parece bien actualizar el mínimo no imponible, porque efectivamente si vos nunca lo utilizás, con el proceso inflacionario obviamente pueden empezar a pagarlo gente que no debería pagarlo. O sea que alguna actualización del mínimo no imponible hay que hacer, pero yo lo que sí creo es que también habría que aprovechar y modificar las alícuotas, primero para que las personas con mayor patrimonio empiecen a pagar una alícuota más elevada, hacer más progresivo el impuesto a los bienes personales, que por esencia es un impuesto progresivo porque es un impuesto al patrimonio, ¿no? Ahora, está bien que los que tienen patrimonios medios, eximirlos, me parece razonable, pero al mismo tiempo no hay que hacerlo a costa de un mayor déficit fiscal. Fíjate que la oposición pone el grito del cielo por el déficit fiscal y después te pide bajar impuestos que van a hacer que el Estado recaude menos. ¿Cómo hacemos para aumentar el mínimo no imponible para que algunos no paguen, pero sin perder recaudación? Bueno, hay una sola manera de hacerlo, que al mismo tiempo que aumentamos el mínimo no imponible, subir las alícuotas de los que tienen más patrimonio. Claro. Entonces, esa es la propuesta que en mi caso y otros diputados del Frente de Todos vamos a hacer el martes seguramente en la comisión. Y lo otro que es muy importante, que ya lo habíamos hecho en el 2019 y lo hicimos cuando sancionamos el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que es establecer una tasa adicional, una sobretasa para aquellos activos que están en el exterior, ¿no? Que esto es muy importante porque tiene que ver con toda esa riqueza, todos esos dólares que se fugaron de la Argentina y que necesitamos recuperar, y una de las maneras de incentivar para que esa riqueza vuelva al país es penalizar impositivamente al patrimonio que está fuera del país. Así que esa es otra cuestión que seguramente vamos a plantear el martes para que se incorpore a este proyecto. O sea, la intención es que esto se incorpore dentro del proyecto de bienes personales. Sí, digamos, en principio vamos a plantear modificaciones al proyecto que está. También otra opción es presentar otro proyecto. Claro. Pero claramente lo que nosotros no queremos hacer es que en pos de subir el mínimo no imponible para que pague menos gente, baje la recaudación del Estado y por lo tanto aumente el déficit fiscal, ¿no? Entonces estamos dispuestos a subir el mínimo no imponible si hacemos realmente más progresivo el impuesto sobre el patrimonio en Argentina. Bueno, ahí un debate que se dio también el jueves, que cuando le hacen en el cuarto intermedio la propuesta a la oposición de, bueno, si hay una mayor recaudación producto de la inflación, volvemos a enviar un proyecto para ver dónde destinamos esas partidas extra que no estaban presupuestadas, ¿no? Y la oposición dice, es una buena iniciativa, no es suficiente, nosotros queremos que se elimine todo lo que tenga que ver con facultades delegadas vinculadas a la modificación de impuestos. Digo, ¿cómo afectaría esta idea un poco, digamos, para la tribuna, ¿no?, de la oposición? Porque realmente uno entiende que si no tenemos impuestos, ¿de dónde se recauda dinero, no? Habría que cambiar todo el sistema tributario en ese sentido, ¿o me equivoco? Sí, pero todas esas formaron parte de las discusiones buscando tratar de construir un consenso al presupuesto. Eso ya no ocurrió, con lo cual
cuando no hay presupuesto, la ley de administración financiera dice que se prorroga el presupuesto del año anterior, sí. O sea que en el 1 de enero del 2022 corre el presupuesto del 2021, y por decreto se prorroga el presupuesto, y por lo tanto también se van a asignar las partidas actualizadas, porque obviamente si no hay inflación, en función de la recaudación se tienen que actualizar todas las partidas, ¿no? Está claro que los recursos y los gastos no van a ser nominalmente iguales como eran hace un año atrás. Entonces, fíjate qué contradictorio, porque ellos no querían votar el presupuesto porque según su opinión le daba demasiada discrecionalidad al Poder Ejecutivo, y ahora va a haber más discrecionalidad, ¿no? Entonces, porque así lo indica la ley y no por otra cosa, porque la ley indica que si no hay presupuesto se prorroga y por decreto se asignan las partidas. Así que todas estas discusiones quedaron obsoletas en la medida en que no hubo presupuesto, y que ahora vamos a un año en el cual el gobierno y el Poder Ejecutivo, haciendo pleno uso de sus facultades, va a asignar las partidas de acuerdo a lo que le confiere la ley, que es en función de la actualización del presupuesto del 2021, definir cómo se asignan. Y si hay ampliación presupuestaria, porque esto ya pasó, mira, en el 2020 no hubo presupuesto, sí. no por una situación como esta, sino simplemente porque en el medio de la crisis que estaba en Argentina, que asume un gobierno en diciembre del 2019, no había condiciones para aprobar un presupuesto, y por lo tanto el 2020 se fue sin presupuesto. Y se agotaron ampliaciones presupuestarias durante el año, incluso una de ellas en el Congreso. Ahora, yo te digo, esto es mi opinión personal, no sé qué hará el Poder Ejecutivo.